días Argentina, buenas tardes España, no sé, tardes, noches donde estéis, porque qué bonito, ¿no? Que nos juntamos personas de todo el mundo aquí para reflexionar, para hablar, para compartir y no sé desde dónde me estáis escribiendo muchos de vosotros, ¿no? ¿Qué os puedo decir? ¿Qué os puedo decir? Que estamos aquí un día más, que cada vez son más las almas que están despertando, que están buscando, que están conectándose con su sentir, que es muy bonito ver este proceso, que es muy bonito ser protagonistas de este cambio de conciencia que está viviendo la humanidad, en el que cada vez más seres humanos recuerdan su naturaleza espiritual, en el que cada vez más seres humanos recuerdan que son mucho más que un cuerpo, en el que cada vez más seres humanos recuerdan que son amor y que han venido a brillar y que han venido a dar amor y que han venido a convertirse en una expresión de la divinidad en la tierra, ¿no? Es bonito porque a pesar de que olvidamos nuestra naturaleza esencial hace muchos años tratando de adaptarnos a este sistema enfermo, a pesar de que hace mucho tiempo que aprendimos a reprimirnos y digamos que en un momento tomamos la decisión de dejar de ser niños para hacer aquello que mamá esperaba de mí, para hacer aquello que a papá le gustaba, para hacer aquello que la profe me decía, y nos pusimos capas y capas de cebolla y sistemas de creencias obsoletos para adaptarnos a esta sociedad enferma. A pesar de todo eso, cada vez hay más personas que un buen día de repente están en su oficina o están delante del ordenador o están en su vida robotizada y dicen, espera, y se paran. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir así? ¿Por qué tengo que vivir como si fuera un robot, como trabajando, luchando, disciplina, esfuerzo? ¿Por qué? ¿Por el dinero? ¿Por qué realmente? ¿Por un papel que en sí mismo no tiene más validez que la que nosotros le damos como intercambio? Para conseguir dinero tengo que volverme un esclavo de este sistema enfermo. Y cada vez son más las personas que se conectan con que tú puedes salirte de ese sistema, con que tú puedes vivir de otra manera, con que existe otra manera de vivir y está al alcance de todos, ¿no? La cuestión es que cuando tú te crees el sistema de creencias del sistema, que la vida es lucha, que la vida es amenazante, que la vida es esfuerzo, que tienes que competir, que tienes que demostrar, que necesitas un trabajo estable para toda la vida, cuando tú te crees todo eso, lo creas, lo conviertes en real y lo manifiestas en tu vida, ¿no? Cuando empiezas a cuestionarlo y empiezas a darte cuenta que no son más que creencias y que si tú eliges pasar de ese sistema de creencias, tú estás al margen, entonces es cuando empiezas a conectarte con la magia de vivir, con la alegría de vivir, con la belleza de vivir. Porque digamos que la vida es un espectáculo apasionante, pero para poder experimentar esa magia, para poder experimentar esa belleza, para poder experimentar esa mmm, maravilla de vivir, lo primero que tenemos que hacer es permitirnos ser nosotros mismos, ser quien somos. Ser quien somos implica trabajar en lo que realmente nos gusta, tener un trabajo en el que podamos brillar, en el que podamos dar amor, en el que podamos ser nosotros, en el que no tengamos que cortarnos y hacer cosas que no nos gustan o someternos a disciplinas o a rutinas a las que no les vemos ningún sentido, ¿no? Podemos vivir al margen de todo eso, podemos vivir libres, conectados, de forma plena y ya sé que suena muy friki lo que voy a decir, pero el dinero te va llegando porque te conectas con la vida y la vida misma se expresa a través de ti. Incluso el dinero va apareciendo y van apareciendo los proyectos y muchas veces tú no tienes ni que planearlos, ni que planificarlos, ni que buscarlos. Van apareciendo las circunstancias, las personas, los acontecimientos que van creando esa magia para que tú puedas trabajar de las cosas que realmente te gustan y para que puedas tener esas experiencias que te salen del corazón. Pero claro, para eso hace falta un proceso previo de conexión con tu corazón, de hacerte preguntas, de preguntarte, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo que realmente me hace feliz? Y digamos que todo eso es lo que nos lleva, esas preguntas, es lo que nos lleva a conectarnos con nuestro propósito, con nuestro para qué, con aquello que hemos venido a hacer. A priori da mucho miedo, ¿no? Yo hablaba esta mañana con una chica que está en Alemania, que es argentina, que ya se fue a Alemania porque, bueno, estudió en un colegio alemán, habla alemán y se fue a Alemania con eso de que Alemania es la tierra de las oportunidades porque hay mucho trabajo y ganas mucho dinero. Y bueno, y ahora tiene mucho dinero, tiene su trabajo estable en una multinacional, dinero, pero ella sentía ese profundo vacío de, es que me levanto todos los lunes por la mañana, me meto en una oficina, estoy en esa oficina ahí encerrada 8 horas
y no le veo sentido a nada de lo que hacemos, las relaciones entre nosotros son muy frías, no hay amor entre nosotros, todos los días es lo mismo, mi jefa está atenazada por el miedo y se pone a dar órdenes desde su miedo, el ambiente todo es como acatar, obedecer, convertirnos en robots. Yo creo que todos hemos experimentado algo así en algún momento de nuestra vida, ¿no? Porque todos hemos experimentado eso porque realmente, digamos que a todos nos atenaza el pensar que podemos dar un salto al vacío y que podemos realmente trabajar de aquello que nos gusta y que podemos trabajar de aquello que hace latir nuestro corazón y que podemos trabajar de lo que nos haría realmente felices. Pero se puede, porque pensamos que cómo voy a vivir yo de la música si a mí me gusta la música, que eso lo hablé también con un chico el otro día de Mallorca. ¿Cómo voy a vivir de la música? Pues sí, confía, porque lo único que te separa de vivir de la música es la creencia de que de eso no se puede vivir. Lo único que te separa de poder dejar la oficina y dedicarte a hacer lo que realmente te gusta, que te gusta el fitness, que te gusta el coaching, que te gusta hacer talleres sobre el amor como hago yo, pues talleres sobre el amor, que te gusta hacer pasteles. Lo único que te separa de no poder hacerlo es la creencia de que no vas a poder vivir de tus pasteles. Porque ¿qué ocurre? La mente es tan poderosa, amigos, que si yo creo que no voy a poder vivir de mis pasteles, lo creo y lo convierto en real, ¿vale? Entonces, muy importante, conectémonos todos con que podemos vivir de aquello que queramos y que nos guste, siempre y cuando le demos cabida en nuestra mente a la creencia de que yo puedo vivir de lo que me guste, de que yo puedo vivir jugando, de que no hace falta luchar y de que todo es fácil y el dinero fluye a mi vida. En la medida en la que vayas integrando estos conceptos, porque es un proceso paulatino, yo no pasé de currar en una multinacional 8 horas esclava del sistema a ser libre como un pájaro como soy ahora y hacer lo que me da la gana y encima generar abundancia, ¿no? Yo todo esto lo cuento en un vídeo que tengo, Crea Abundancia en tu Vida, para Mindalia. Digamos que es un proceso paulatino, pero es un proceso que está al alcance y es accesible para todos y cada uno de nosotros, ¿vale? Y no penséis que es solo algo que está al alcance de unos pocos privilegiados que tienen talentos o dones. No, todos tenemos talentos, todos tenemos dones, todos somos grandiosos. Dentro de todos nosotros subyace un enorme poder. Conéctate con tus potencialidades y haz lo que te salga del corazón, porque te aseguro que si haces lo que te sale del corazón no te vas a equivocar, porque hemos venido a brillar, hemos venido a ser felices, ¿vale? Bueno, y ahora empiezo con vuestras preguntas, ¿vale? Que hay aquí una pregunta muy interesante que me han preguntado muchas veces, que tengo pendiente hacer un vídeo sobre ello, pero ya que tal, lo voy a hacer aquí porque ha surgido espontáneamente y no es casual, y yo creo que la vida me está pidiendo un poco que dé luz en este tema, ¿vale? El tema de la homosexualidad. Todos los días me escribe alguien pidiéndome que hable de la homosexualidad, ¿Por qué la gente elige ser homosexual? ¿Por qué alguien elige de sí mismo ser gay, no? Y yo, a priori, digamos que me daba un poco de miedo hablar de este tema, ¿no? Porque yo sí creo que tengo respuestas de por qué una persona elige ser gay, pero claro, yo no soy gay, ¿no? Entonces me parecía un poco como osado por mi parte ponerme a opinar, los gays eligen ese camino por esto y por esto, porque seguro que alguien se me echaba encima diciendo, ¿y quién eres tú para opinar de los gays, no? Bueno, como sabéis que la vida nos pone señales y que hay que estar muy atentos a todo lo que la vida nos pone delante, como ya van siendo 15 las personas que se me manifiestan pidiéndome que por favor cuente mi opinión acerca de la homosexualidad y por qué alguien elige esas vivencias, lo voy a hacer, ¿vale? Lo voy a hacer aquí ahora que ha surgido en directo, ¿vale? Yo creo que en otras vidas yo elegí ese camino, ¿vale? Porque yo siento en mi corazón que yo eso ya lo transité. Yo creo que yo fui homosexual en otras vidas. De hecho, yo cuando era muy pequeñita, yo me acuerdo en mi ciudad, que Oviedo, que es una ciudad pues así provinciana, muy tradicional, bastante rancia, es la Vetusta de Clarín, ¿no? Clarín nació en Zamora, pero vivió toda su vida en Oviedo, y Clarín, cuando él habla en La Regenta, él habla de Vetusta. Pues Leopoldo Alas Clarín, escritor español, ya sé que muchos argentinos piensan que es argentino, pero lamento comunicaros, amigo, que Leopoldo Alas Clarín era español, por mucho que vuestro diario se llame Clarín. Pues este tío, Clarín, que era un gran escritor, ya en La Regenta ya describe cómo era Oviedo, ¿no? Una ciudad muy provinciana en la que todo el mundo juzgaba a todo el mundo criticaba a todo el mundo, muy señorial, muy burguesa, como con mucha clase, mucho glamour, pero al mismo tiempo con muchos condicionamientos sociales y muy preocupados por el qué dirán, ¿no?
Pues yo me acuerdo que yo cuando era pequeña en Oviedo y paseaba por el Parque San Francisco, que es el parque que hay allí, como si fuera el Retiro en Madrid, el Central Park en Nueva York, pues en Oviedo tenemos el Parque San Francisco, ¿no? Y yo veía allí que se juntaban los transexuales, ¿no? Se juntaban en una esquina, todos así vestidos, los hombres de mujeres, con sus pintas, ¿no? Porque además les gusta mucho llamar la atención, y se ponen tetas grandes, y se maquillan. Y luego, como son hombres, son tan altos, y evidentemente no pasaban desapercibidos, ¿no? Y yo veía el rechazo que generaban en mucha gente que no aceptaba que esa gente, los transexuales, que se vistieran de hombres siendo mujeres o viceversa, ¿no? Y yo me acercaba a hablar con ellos con mucha curiosidad, de eso que eres una adolescente o ni siquiera, tendría yo 14, 15 años. Y yo sentía que me gustaba mucho esa gente, ¿no? Porque independientemente de cómo fueran vestidos o de cómo que se pusieran tacones o tetas o tal, me gustaba porque veía que era gente que reivindicaban su libertad, que era gente que de alguna manera estaban buscando su sitio y que se permitían ser lo que ellos sentían que querían ser, a pesar de los condicionamientos sociales, a pesar de estar en una ciudad tan tradicional, tan conservadora, a pesar de ser tan pocos y de ser minoría, a pesar del rechazo que suscitaban, se permitían ser, ¿no? Y yo me sorprendía porque yo me acercaba a hablar con ellos y yo no los conocía de nada. Y enseguida se abrían a mí, eran receptivos, yo les preguntaba por su condición de yo siempre, ¿no? Yo siempre fui muy curiosa, siempre fui muy inquieta, siempre me hice preguntas. Y yo les preguntaba por su condición de transexuales y les decía, oye, ¿y vosotros esto qué sentís? Entonces ellos me contaban, pues mire, yo es que me siento mujer, soy un hombre, pero a mí es que en realidad me ponen los hombres, pero es que además yo no soy un hombre que me gusten los hombres, un gay homosexual, no, no, es que yo me siento mujer y me contaban sus procesos, ¿no? Y había también algún que otro que era simplemente homosexual, que no era transexual, y nos juntábamos a charlar. Y yo me sentía como que pertenecía. O sea, yo ese camino, yo no sé si la transexualidad o la homosexualidad, yo ya lo he vivido en otras vidas y yo lo he experimentado y yo los siento como los llevo en el corazón, ¿vale? Entonces, a mí me gustaba mucho estar con ellos porque eran libres, bueno, no eran libres, también estaban condicionados, pero lo intentaban, ¿no? Buscaban su libertad y se permitían ser y eran más abiertos, más receptivos, más sensibles, más empáticos, pero de una forma real que otras almas, ¿no? Luego fui creciendo y en el camino de la vida te vas topando con gays, ¿no? Con homosexuales, amigos, conocidos, colegas, y empecé a observar cosas en ellos, ¿no? Y me empecé a preguntar por qué alguien, yo que sé que lo eliges todo, eliges a tus padres, eliges todas tus vivencias, ¿por qué alguien elige la homosexualidad como camino? ¿Por qué alguien elige ser gay? Porque, joder, es duro, ¿no? Cuando eres adolescente enfrentarte contigo mismo que te gusta tu mismo sexo, porque tú vives en un entorno en el que a los chicos les gustan las chicas y a las chicas les gustan los chicos y de repente tú te encuentras con que a ti te ponen los del mismo sexo, que se supone que eso es malo, ¿no? Y más en países de habla hispana, que somos países de una tradición católica rancia, o sea, porque tanto España como Argentina, como Chile, como México, o sea, a priori nos han enseñado que el hombre y la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que eso te hace enfrentarte contigo mismo de una forma muy heavy en la adolescencia y hacerte preguntas y cuestionarte y pensar que algo falla contigo y tener una crisis interior y te lleva a un proceso de introspección, ¿vale? Entonces ya de por sí la homosexualidad es un atajo en el camino del crecimiento personal, porque una persona puede vivir zombie sin hacerse preguntas, pero un homosexual no. Los demás podemos vivir zombies y yo de hecho fui zombie muchos años hasta que desperté. Pero un homosexual lo tiene más difícil el vivir zombie porque si quiere vivir su sexualidad desde que es joven, no le queda más remedio que hacerse preguntas. O sea, digamos que a priori es un intensivo de crecimiento personal, ¿no? Porque sobre todo en esas épocas, ¿no? Cuando eres adolescente y me gustan los chicos y me gustan las chicas, todos los homosexuales pasan por una etapa que se niegan a sí mismos e intentan liarse con una persona del mismo sexo, ¿vale? Perdón, del sexo opuesto, o sea, del sexo que si yo soy hombre gay, intento con mujeres, yo esto lo he hablado con ellos, ¿no? Entonces tienen parejas mujeres y tienen una, otra, y hombre, les pone algo porque la carne siempre te pone, pero al final es como que ellos, a pesar de que lo intentan salir con mujeres o con hombres, o sea, intentan salir con gente del sexo contrario,
llega un momento que dicen, es que no, es que a mí en realidad me gustan los tíos o es que a mí en realidad me gustan las tías, ¿no? En mi caso, si yo fuera lesbiana sería me gustan las tías, ¿no? Entonces, eso requiere un ejercicio de honestidad para contigo que ya de por sí te hace crecer. Porque si nos damos cuenta, la mayoría de la gente, el 80% de los mortales, ni siquiera son honestos consigo mismos. O sea, ya de por sí el homosexual tiene que hacer un ejercicio de honestidad que un heterosexual ni se plantea, que se lo tiene que acabar haciendo. Pero la vida siempre nos lleva a todos a hacer un ejercicio de honestidad, ¿no? Con diferentes índoles, porque a mí la vida me ha llevado a hacer un ejercicio de honestidad en diferentes campos, o sea, en diferentes historias, y no por mi sexualidad, ¿no? Pero digamos que si hubiera sido por mi sexualidad, que además yo creo que eso ya lo experimenté en otras vidas, es muy potente, es muy precoz y te lleva a hacerte preguntas, ¿no? Eso te lleva al empoderamiento personal, porque al final tienes que sí o sí empoderarte y decir, me molan las tías y me lo voy a hacer con tías. Y me da igual lo que piense mi madre, me da igual lo que piense mi padre, me da igual lo que piense el vecino del quinto, pero a mí me ponen las tías. Es el primer movimiento, el ser honesto contigo mismo. Entonces ellos pasan una fase, después de haberlo intentado con el sexo opuesto, haber visto que no les gustan el sexo opuesto, se permiten hacerlo con el mismo sexo, pero un poco como a escondidas, ¿no? Como que lo saben sus íntimos, lo saben su círculo más próximo, pero aún así no se atreven a contárselo a sus padres, no se atreven a hacerlo público, no se atreven a colgar una foto en Facebook o ir por la calle de la mano. Entonces viene la tercera etapa, que es un salto más en el empoderamiento personal, ¿no? Después de eso ya, decírselo cuando ya asumes que eres gay y ya públicamente eres gay y ya tu entorno lo sabe, que muchos se van a vivir a otras ciudades porque les resulta más fácil. De hecho, de estos transexuales que yo os cuento que había en mi infancia en Oviedo, yo creo que no se ha quedado ninguno. Y gays no sé quiénes habrá, también habrá, pero muchos, es muy típico en los gays que se van a vivir a otra ciudad, lo cual es maravilloso porque el hecho de viajar y irte a otra ciudad también te hace abrir tu mente. O sea, son muchas, te potencia mucho el ser gay, ¿eh? Si lo pensamos en el camino del crecimiento personal, ser gay, wow, o sea, es potente porque te hace crecer un montón, ¿vale? Entonces luego llega ya la última fase, cuando ya por fin han sido honestos consigo mismos, han sido honestos con su círculo, han salido del armario. Entonces llega la fase que le tienes que contar a papá y a mamá que eres homosexual. Y eso es la hostia, porque papá y mamá, uno de los dos progenitores, rechazan frontalmente a los gays. Vale. ¿Por qué uno de los dos progenitores rechaza frontalmente a los gays y precisamente son los gays los que tienen los padres más anti-gays del mundo, ¿no? Porque papá o mamá son un gay reprimido en el 90% de los casos. ¿Por qué? Y ahora ya viene el aprendizaje más potente, ¿no? Un homosexual viene de un transgeneracional de homosexuales. De hecho, la ciencia ha demostrado que la homosexualidad es genética, es decir, que sea genética no significa que sea una enfermedad. Ojo, a mí me parece súper saludable ser gay, pero se expresa en el código genético. Luego es algo que se transmite de padres a hijos. De hecho, en los animales, los dálmatas, por ejemplo, los dálmatas tienen un porcentaje de homosexualidad altísimo, del 50%. En los animales es súper alto el porcentaje de homosexualidad. Es algo natural, que se expresa en la naturaleza, ¿no? Vale, entonces, ¿qué ocurre? Que papá o mamá son gays, pero reprimidos. Nunca han salido del armario, nunca se lo han permitido y se lo han negado a sí mismos. Por lo tanto, el choque primero, a priori, es muy potente, ¿no? Porque papá y mamá rechazan frontalmente esa idea, ¿vale? Uno sí, otro no, pero normalmente hay uno que la rechaza de una forma muy potente, ¿no? Estoy generalizando, ¿eh? Luego cada caso es un mundo, pero estoy tratando de dar respuestas a algo que me estáis preguntando que yo creo que puedo poner luz ahí, pero evidentemente es muy osado hablar, como estoy hablando de un colectivo, por favor, entenderme. No me queráis coger la puntilla, sino entenderme el concepto, la idea global de lo que estoy diciendo, ¿no? Total, que es muy bonito. Entonces, papá y mamá, por amor a su hijo, porque al final le aman, aunque al principio tengan ese rechazo inicial, acaban aceptándolo, con lo cual papá y mamá también crecen. O sea, no solo crece el gay y experimenta un crecimiento personal muy potente, sino que papá y mamá también no les queda más remedio que crecer y que vencer ese miedo al que dirán, ese miedo a las apariencias. Vale, esto está claro, ¿no? Hasta aquí. Vale, entonces, ¿por qué una persona elige la homosexualidad como camino?
Son dos cosas, porque la homosexualidad te trabajas principalmente dos cosas. El miedo al que dirán, a las apariencias, la necesidad de buscar la aprobación externa, porque ya por el mero hecho de ser homosexual va a haber mucha gente que te va a desaprobar, entonces eso te está haciendo crecer un montón porque vas a pasar del que dirán sí o sí, porque no te va a quedar más remedio si quieres ser feliz. Y la tolerancia. Cuando tú eres homosexual, vives tal intolerancia contigo mismo en tantos planos que ya, quieras que no, eso te vuelve mucho más tolerante, receptivo y abierto hacia los demás. ¿Por qué un alma elige la homosexualidad? Si yo soy un alma que llevo 5 vidas, que además yo os digo que estoy convencida que yo fui gay, si no, yo creo que en la anterior vida o hace 2, ¿sabes? Porque lo llevo como muy dentro, ¿no? Si tú llevas 5 vidas o 6 trabado en un aprendizaje de tolerancia, que no avanzas, que no eres tolerante, que no acabas de integrar la tolerancia, que sigues juzgando, que todavía hay personas que no aceptas. Y tú luego cuando te mueres, comillas, cuando cambias de plano, en ese periodo que hay intervidas, en el que evalúas tu vida y la observas y aprendes e integras aprendizajes y te preparas para la siguiente vida, dices, oye, llevo un montón de vidas tratando de ser tolerante y no aprendo, porque sigo rechazando a ciertas personas, sigo juzgando, sigo considerándome mejor y peor que no sé quién, sigo comparando. No pasa nada, hay una solución, hay un intensivo de tolerancia, hay un intensivo de crecimiento personal, hay un atajo que es nacer como homosexual, nacer como gay, porque eso no te va a quedar más huevos que ser tolerante. ¿O no? Porque también todos conocemos gays que siguen siendo intolerantes, que a pesar de haberse encarnado como homosexuales, continúan teniendo la intolerancia, que son los que yo llamo los malsanos. Ahora, un gay que integra su homosexualidad, que trasciende su miedo al que dirán, que trasciende ese aprendizaje de buscar la aprobación externa y se ama, son almas bellísimas. O sea, a mí me encantan. De hecho, a mí los talleres de crecimiento personal se me llenan de gays. O sea, son gente, cuando lo integran desde lo positivo, ese atajo que han hecho de crecimiento personal, son compasivos, empáticos, pero empáticos de forma real, no de boquilla, ¿no? Son sabios, tienen una sensibilidad especial, igual te aportan en una conversación más yin que una conversación más yang, porque tienen las dos partes, la parte yin, la parte yang, tienen esa riqueza de quien ha experimentado el sufrimiento, de quien ha experimentado el autorrechazo, de quien ha experimentado el dolor en primera persona, trascendido, sublimado. Aman, 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 son muy bellos. Son muy bellos y tienen una inteligencia emocional brutal que les da esa experiencia, ¿no? Y a mí es que me gustan mucho. Y claro, cuando tú llevas, y principalmente son dos aprendizajes, ¿vale? Cuando te pierdes en el aprendizaje de la tolerancia y en el aprendizaje del qué dirán, te pones a ti mismo como camino ser homosexual. Y además, no has sido el primero de la saga, porque ya tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo se habían puesto ese aprendizaje. Lo único que no fueron capaces de salir del armario o de trascenderlo en el mundo de las formas, pero si tú te sanas y rompes ese miedo tan profundo que hay en tu transgeneracional a lo que piensan los demás, y dices, soy gay, ¿qué pasa? Voy con el todo, no me avergüenzo, aquí estoy yo. Si haces eso, de alguna manera estás sanando a tu padre, a tu abuelo, ¡wow! Es súper potente, ¿no? Me parece súper bonito. Y tú ya estás integrando eso, estás integrando dos cosas muy potentes, la tolerancia y el pasar de los demás, y el no necesitar la aprobación externa. O sea, no el pasar, el amarte a ti mismo sin buscar que los demás te acepten, que es lo que realmente te permite aceptar a los demás desde el amor y ser tolerante, ¿no? Y bueno, no todos los homosexuales lo consiguen, porque también hay de todo en ese colectivo, hay mucha gente que elige ese aprendizaje, pero a pesar de ello, pues no lo integran de la misma manera o no lo trascienden, y por eso son muy sibaritas, porque por ejemplo en Madrid, en el barrio gay, en Chueca, todo lo más caro, lo más pijo, lo más exclusivo, lo más selecto, lo más el detallito, porque también la intolerancia esa que traen de reminiscencia de otras vidas, que precisamente vienen a trascender en esta, si no la han integrado totalmente, siguen siendo intolerantes. Entonces, les mola todo lo mejor y luego como les sigue preocupando la aprobación externa, pues también se preocupa mucho del vestir y del qué dirán. O sea, digamos que todavía tienen reminiscencias de eso que han venido a trascender.
Ahora, cuando lo integran y lo trascienden, e integran su homosexualidad y salen del armario y se muestran tal y como son una pasada y son almas sabias que han elegido un camino súper bonito y nada, y eso, Eli, espero haberte respondido tu pregunta de la homosexualidad. No sé si esto te responde y no sé si te encaja. Me dices tu opinión, me decís vuestra opinión. Y nada, y continúo respondiendo preguntas, ¿no? A ver, Natalia, ¿y cómo sabemos si lo que creemos es nuestro y no es impuesto por la familia? Vale, da igual, da igual, porque lo que tú crees en muchas ocasiones, o sea, no casi siempre, está impuesto por la familia, por la sociedad, por el colegio, o sea, tú piensas que desde que somos niños nos cogen y nos machacan. Nos meten en un cole a repetir tonterías, nos meten en un sistema, o sea, luego nuestros padres tienen un montón de miedos, miedo al que dirá, miedo a la escasez, miedo a no sé qué, miedo a que, no a que la vida es lucha, miedo a que la vida es amenazante, desconfianzas. O sea, yo conocí un chico que tiene un patrón de miedo, de desconfianza, que él ve traidores por todos lados, enemigos por todos. Él piensa que todo el mundo le va a engañar, que todo el mundo se va a aprovechar de él, que todo el mundo le va a hacer daño, que él es muy bueno pero que los demás son muy malos. Y el tío lo crea, joder. El tío o sea, es tal su... Tiene esa forma de ser de tanto miedo que claro, que cuando yo voy pensando que los demás me van a engañar, ¿qué ocurre? Que lo creo en mi mundo y me encuentro con gente que me engaña, porque el primero que como no confío y voy vibrando en el miedo, el primero que engaño desde mi miedo a que me engañe soy yo. Entonces él va siempre vive decepciones porque no confía en la gente, no confía, y en el fondo no confía en sí mismo, ¿no? Y yo conocí a su madre y su madre es peor. O sea, su madre vive en el miedo, en la desconfianza, en hijo, no te fíes de ese porque se te va a engañar, hijo, ten cuidado con el otro que te va a sacar el dinero, hijo, ten cuidado con ese que yo creo que se quiere aprovechar de ti. Claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú vives así, generas una mierda de vida porque no estás vibrando en el amor, estás vibrando en el miedo y estás creando y atrayendo a otros egos equivalentes al tuyo que te van a mostrar cómo te engañan porque tú les estás engañando a ellos. Y encima el tío es un deudas, o sea, tú dejas dinero a deber, ellos te van a dejar dinero a deber a ti. Al final es el horror. Entonces dices, ¿cómo sabes si es no es mío o es impuesto en este caso? ¿Cómo sabes que este chico el problema es suyo o es de su madre? Pues de los dos. Me da igual cuál sea el origen. La cuestión es que me da igual de dónde venga. Me la bufa, que sea de tu madre, de tu padre, de tus abuelos. Me da igual. La cuestión es que la vida te está poniendo todos los días situaciones, personas y acontecimientos para que tú veas tus heridas emocionales fuera. Porque todas las personas que aparecen te están mostrando algo acerca de ti mismo, ¿vale? Entonces, tú tienes dos opciones. Pensar qué malos son, cómo me defraudan, cómo me traicionan, cómo me engañan, cómo me decepcionan, o plantearte por qué yo estoy manifestando un mundo en el que la gente me engaña, en el que la gente me traiciona. ¿Dónde engaño yo? Inconscientemente. Porque nadie engaña de forma consciente. ¿Dónde no estoy siendo de fiar? ¿Dónde no estoy siendo honesto? Conmigo mismo el primero, ¿eh? Que con el primero con el que tengo que ser honesto es conmigo mismo. ¿Dónde estoy manipulando? Porque en este caso, el tío monta unos berenjenales, le deja dinero a deber a todo el mundo y luego él se queja. Es que me deben dinero. No, te deben dinero. ¿Cómo no te van a deber dinero? Si lo que le das a tu hermano, te lo das a ti mismo. Y lo que le quitas a tu hermano, te lo quitas a ti mismo. Porque todos estamos conectados, porque todos somos uno, porque todos somos Dios, porque todos somos el mismo ser jugando a estar separados. Entonces, si yo te lo quito a ti, en realidad me lo estoy quitando a mí. Si yo a ti te dejo dinero a deber hoy, a mí me van a dejar dinero a deber mañana. Si yo, por el contrario, soy generoso y suelto hoy, a mí eso me va a volver. De hecho, yo experimenté con este chico en primera persona que a mí fue una de las que dejó a deber dinero. Y yo no me metí a luchar por ese dinero. Dije, paso, tú sabrás. Yo sé que a mí el universo, desde la plena confianza en la vida, me va a dar lo que es mío. Yo no me voy a meter en una vibración de escasez a luchar a reivindicar mi dinero, ni de coña. Porque yo sé que la vida me va a dar lo que es mío. Y solo tengo que relajarme, confiar en el proceso, fluir, y eso me va a venir. La cuestión es que mientras vivamos
pensando que yo estoy separado de los demás y que los demás que aparecen en mi vida no tienen nada que ver conmigo, estamos perdidos. Porque la gente no aparece en tu vida por casualidad, porque nada pasa por casualidad y porque todas las personas que aparecen en tu vida son espejitos, espejitos y te están mostrando tus carencias. Y si tú ves un montón de mentirosos fuera y un montón de traidores y un montón de chungos, es porque tú eres un chungo y hasta que no te lo mires, no te sanas, no te sanas. Y yo veo mucho, cuidado con esto, y me paro aquí y hago mucha insistencia. Veo mucho espiritual, comillas, hablando del perdón y hablando de tal, ay no, porque me engañaste y te perdono. No, perdona. Es que si alguien te engañó, no tienes que perdonar a nadie fuera de te perdono, como que yo soy bueno y tú eres malo y entonces yo te perdono. Un segundo que voy a coger agua. No va así, no funciona así. El verdadero perdón es cuando tú asumes que eso que está ocurriendo allí no tiene que ver contigo, no está separado de ti. Que si alguien te engaña, ¿dónde me estoy engañando a mí mismo? ¿Dónde no estoy poniendo límites? ¿Dónde no me estoy respetando y estoy haciendo concesiones? ¿Dónde me estoy traicionando para que me quieran? Para aparentar ser el personaje que ellos esperan de mí. Y si tú no lo restableces en ti, tú no es te perdono a ti que fuiste. No, es que al final cuando perdonas a alguien que aparece en tu Matrix, en el fondo te estás perdonando a ti mismo. No hay nadie fuera. No hay nadie fuera, señores. Todo lo que vemos es una proyección de nuestro inconsciente. No hay nadie fuera al que perdonar. No hay nadie fuera al que perdonar. Cuando te pones en una posición de superioridad, de yo que soy bueno, a ti que eres malo, te perdono, lo único que me estás mostrando es que no tienes ni puta idea de lo que es el perdón. Vamos, estás perdidísimo. O sea, estás como los católicos. Estás como los católicos. Perdidísimo. Una persona conectada, una persona con la espiritualidad realmente integrada, una persona que vive en el amor, sabe que cuando algo ocurre fuera es responsable o corresponsable de eso que está ocurriendo. Y que nada pasa por casualidad y que todo tiene que ver contigo y que todo tiene que ver con cómo estás tú por dentro. Y una persona conectada ama a cada una de las situaciones. A ver, yo hay veces que me hacen cosas feas que a priori me enfado y pataleo y no lo acepto porque la aceptación no significa que lo acepto todo, no, porque soy humana y tengo mi ego y a veces siento rabia y a veces siento ira, pero me lo trabajo, ¿eh? Cuando hay algo, que alguien me hace algo que no me gusta y pienso, ¿qué hay aquí? Me paro, me miro y me pregunto desde dónde lo estoy creando, qué parte de mí me está reflejando y me responsabilizo de todo lo que está pasando en primera persona, ¿eh? Aunque no me guste. No lo proyecto, como hace el 90% de los mortales, y proyectar nuestra mierda, ¿no? Y los demás son los culpables, y los demás son los malos, y yo soy el bueno, ¿no? Y yo creo que ya tenemos que tener una madurez, y ya tenemos que tener un proceso de empezar a responsabilizarnos de todas y cada una de nuestras creaciones, porque nada pasa por casualidad, y todo tiene un porqué y un para qué, y todo pasa por algo. Y hasta que no nos conectemos con que ese que me está dejando dinero a deber, lo único que me está mostrando es que yo, por ejemplo, no me he trabajado bastante la creencia de que soy digna de abundancia, o que yo he dejado dinero de ver a otra persona, o que yo estaba vibrando en esa vibración de escasez, como me pasó a mí. A mí me dejaron dinero a deber este tío y yo dije, no voy a entrar aquí. Y mira, fue una de las cosas que me ayudó a salir de la vibración de escasez, porque luego la vida me lo trajo por otro lado. Pero siempre eso que está pasando ahí tiene que ver contigo. De modo que o cuando cuento yo en el vídeo de la abundancia, que cuento yo que a mí me robaron dinero, a mí me robaron 400 euros. Y yo me di cuenta que lo estaba creando yo desde mi miedo al dinero, desde mi vibración de escasez. Y no hay nadie a quien culpar fuera, porque no hay nadie fuera. Ahí es cuando tú te empoderas y te responsabilizas y das las gracias a la vida por hacerte ver a través de ese robo que estabas vibrando en la escasez. Y entonces reviertes el proceso, ¿vale? Pero mientras estés pensando que los demás son malos, y ayer que yo vi a uno que dije, madre mía, en el Facebook poniendo, no sé, fulanita con nombre y apellidos, te perdono porque no sé qué, no, menganita, no. ¿Cómo que te perdono, fulanita? El perdón es algo que haces contigo, que además lo haces en tu corazón, que no se tiene que enterar nadie, y nunca se hace desde una posición de superioridad, de yo tengo razón y tú estás equivocado. Porque al final, cuando perdonas a alguien fuera,
en realidad te estás perdonando a ti mismo, y perdonar es algo que haces hacia ti mismo, porque ¿qué estás perdonando? Que tú has creado eso, que tú, desde tu miedo, desde tu carencia, desde tus heridas emocionales no sanadas, has generado esa realidad. Y no hay nada que perdonar. Es que no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. Y me decís ahora, bueno, sí, claro, pero a mí se abusaron de mí cuando era niña. Pues si abusaron de ti cuando eras niña, igual era porque tú en otra vida habías sido un abusador. Porque nada pasa por casualidad o por X. Habría que ver cada caso en profundidad y eso, y cada uno, ese es el trabajo de la vida y eso es lo que nos hace crecer. Cada uno se tiene que mirar por qué está creando fuera desamor. Cuando experimentamos un episodio de desamor, yo experimenté un episodio de desamor en noviembre, hubo un tío que abandonó mi taller y me puso verde y me dijo que le devolviera el dinero. Un taller de 3 meses. Y yo decía, se le devolví el dinero, ¿no? Pero yo me sentí fatal y yo decía, a ver, ¿desde dónde lo estoy creando? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Cuál es el aprendizaje? Y hubo un momento que lo vi, que vi desde dónde yo lo había creado. Porque este hombre venía al taller y yo lo veía tan poco evolucionado, lo veía tan bruto, que no entendía nada y que estaba anclado en la intelectualidad, ¿no? Porque él leía a Rousseau y leía, bueno, leía filosofía y tal, pero para él se quedaban en conceptos meramente intelectivos y él era muy prepotente, él pensaba que como él era muy intelectual, él pensaba que sabía, ¿no? Y yo veía que no avanzaba, que no era capaz de integrar los conceptos, que no amaba, que estaba vibrando en el miedo. Y yo lo vi como un caso perdido. Desde mi prepotencia, desde mi ego, dije, a este, lo pensé para mí, no se lo dije a él, pero yo no me gustaba, era como, y me di cuenta que el aprendizaje para mí era, te están enviando a un hermanito, y por muy petardo que sea y muy prepotente y mucho que vibre en el miedo y se piense que ya se lo sabe todo y por mucho que te rete, no deja de ser un hijo de Dios al que no estás amando. No deja de ser un hijo de Dios al que no estás amando. Y estás dando un taller que se llama Aprendiendo a Amar. Y además no le estás viendo como el ser pleno, como el ser de potencialidad ilimitada que él es, que puede en cualquier momento sanarse y en cualquier momento volver a alinear su mente con la fuente, porque en esencia es lo mismo que tú. Y me di cuenta que ese era el aprendizaje, que yo no le estaba amando. Y como yo no le estaba amando, el tío me montó un pollo, se puso agresivo, dejó el taller, me pidió que le devolviera el dinero. Pero ¿cuál era el aprendizaje que me estaba diciendo la vida? Covadonga, no clasifiques a tus alumnos en estos van más avanzados, estos van más rezagados. Si te los enviamos es porque están preparados para tu mensaje. Ámalos. Ama. Abre tu corazón. Si yo en lugar de integrar ese aprendizaje me quedo enganchada en este vaya gilipollas, porque vaya prepotente, porque se piensa que se lo sabe todo y no me dejó ayudarle. Si me quedo ahí, yo no avanzo. Y a mí me da igual que él sea un gilipollas o que sea lo que tenga que ser. A mí me está haciendo de espejo en una parte de mí en la que todavía existe ego y en la que no estoy amando. Y eso es así, o sea, nunca hay nadie a quien perdonar. Al único al que podemos perdonar es a nosotros mismos, ¿vale? Fernanda. Hola, Coba. Acabo de darme cuenta que se me está repitiendo un patrón en las relaciones que tengo. Después de comenzar alguna relación, descubro que el chico en cuestión no ha superado una muerte. En un caso era el padre, en otro una hermana, en otro un amigo de la infancia, otra vez el padre, ¿qué puede ser? Vale, si te encuentras con personas que no han superado una muerte, te puede estar reflejando que tú tienes mucho miedo a la muerte, que tú ves la muerte como algo, o que tú tampoco has superado una muerte, o que tú vives anclada en algún hecho del pasado que no has superado. Pero claro, para poder saberlo tendría que hablar contigo, pero evidentemente es tu reflejo y tiene que ver contigo y con la muerte, o sea, con la relación que tú tienes con la muerte o con el miedo que tú tienes a que se mueran tus seres queridos, ¿vale? Pero claro, no te puedo contestar, o sea, yo necesito hablar contigo más o que me des más datos. Mariana, ¿cómo podemos saber si logramos creer, cómo logro ver materializada mi creencia? Es muy fácil, eso es muy fácil, o sea, yo pensaba, por ejemplo, que el dinero se consigue con esfuerzo y por eso al principio yo no ganaba dinero con el coaching. En el momento en el que cambié mi creencia, yo digo, yo consigo dinero haciendo lo que me gusta, yo gano dinero jugando, empecé a ganar dinero.
¿Cómo logras ver materializada tu creencia? Tu creencia, en cuanto la cambias, eso tiene un impacto en el mundo físico, porque el mundo físico no existe, es una proyección de tu inconsciente. Entonces, todo lo que ves es un reflejo de tu sistema de creencias. Cuando tú cambias, todo lo de fuera cambia. Eso en mi libro lo cuento cómo hice yo el proceso conmigo, ¿no? Pero eso, o sea, es muy fácil, es tú, cuando ves fuera cosas que no te gustan, lo que tienes que hacer no es pensar, ¿cómo puedo ver materializada mi creencia? No, el proceso es a la inversa. Si estoy viendo en mi vida cosas que no me gustan, ¿qué creencia puede haber asociada a esas experiencias que están generando esas experiencias en el plano físico? ¿Vale? Vale, Mariana. Muchas gracias, Covadonga. Me encanta verte. Comienza la semana con una energía increíble. Muchas gracias a ti, cariño, por esas palabras tan bonitas que me dedicas, ¿vale? Vale, continúo. Isabel Checa. Hola Isabel, ¿qué tal? Todavía no he probado tu aceite, pero muchísimas gracias. Es que Isabel nos conocimos en un taller en Málaga y me regaló un aceite súper bueno, ¿vale? Que además se llamaba causalmente Espíritu Santo. Tiene un aceite que se llama Espíritu Santo, increíble, que además es súper, tiene una botella súper historiada y súper bonita con la etiqueta de flores, bueno, muy potente. No lo he probado todavía, pero lo probaré, ¿no? Entonces, qué interesante eso que cuentas de la reencarnación. Habla un poquito más de eso, Coba, gracias. Pues nada, cariño, nosotros somos seres espirituales que en realidad estamos viviendo una realidad, porque además enlazo con Juan, que dice que es el ego y que cuál es su función. Digamos que estamos jugando a experimentarnos como lo que en realidad no somos. O sea, si nosotros somos Dios, nos hemos inventado un mundo dual en el que jugar a experimentar lo contrario a nuestra verdadera naturaleza. Si yo soy paz, si yo soy amor, si yo soy alegría, pues voy a inventarme un mundo en el que pueda experimentar el miedo, que es el no amor, en el que pueda experimentar el sufrimiento, en el que pueda experimentar la carencia. ¿Por qué? Porque básicamente es un juego. Ahí donde estábamos, en la paz, en el amor, nos aburríamos, por decirlo de alguna manera, y nos inventamos un mundo en el que experimentar lo contrario a lo que en realidad somos. ¿Y eso cómo lo hacíamos? A través de un ego. ¿Qué es un ego? Un ego es un personaje. La gente piensa que el ego es arrogancia. No, no. Covadonga es el ego. Yo soy un ego. Un personaje con el que me experimento en tercera dimensión, planeta Tierra, que tiene un sistema de creencias contrario a su verdadera naturaleza. Mi verdadera naturaleza es que soy Dios y mi esencia es divina y soy amor, pero el ego tiene un sistema de creencias contrario, como los animales, que es el miedo, la lucha, la supervivencia, la competición. O sea, todo lo que sea miedo es ego y todo lo que sea amor es Dios. Y dentro de nosotros conviven los dos sistemas de pensamiento, el sistema de pensamiento del ser, que es el amor que somos, y el sistema de pensamiento del ego, que es la parte más animal, cerebro reptiliano, la parte instintiva primaria, que tiene que luchar, que quiere atacar, que quiere sobrevivir, ¿no? Claro, paradójicamente, cuando te dejas llevar por el ego, consigues estrategias de supervivencia a corto plazo, pero tu vida es un horror, tu vida es una mierda y no paras de materializar y de crear, de fabricar dentro de la ilusión, dentro de esta vida, no paras de fabricar carencia, sufrimiento, dolor. Cuando te conectas con tu parte divina y te identificas con tu grandeza y te identificas con que ya lo eres todo, con que ya no hay nada que conseguir, con que no hay nada que luchar, no hay nada que demostrar, no hay nada que ganar, porque ya eres Dios mismo, porque en una sola de tus células se expresa todo el universo. Cuando te conectas con eso, la vida te empieza a dar todo, como consecuencia de que tú reconozcas tu grandeza, porque tenemos libre albedrío, porque Dios nos hizo libres. Entonces el ego, que es un símil como si dijéramos el hijo pródigo, la parte de Dios que se fue de casa, en la Biblia habla del hijo pródigo a experimentar cosas, y llega un momento que se cansa y que quiere volver con su padre, ¿no? Que es lo que estamos nosotros viviendo. El ego puede fabricar y puede desde el miedo generar situaciones carentes, ¿no? Pero al final siempre la vida va reconduciendo y esas situaciones te van llevando siempre, siempre, siempre a sacarte de ese miedo, porque el miedo tiende al amor, o sea, el miedo es lo contrario del amor, pero siempre que lo experimentas descubres que el miedo no es real, que tú podías con eso. Es como, a ver, ¿cómo te puedo explicar esto en un más simple que tú lo entiendas? Si yo tengo pánico a hablar en público, cuando yo me pongo a hablar en público, de repente digo, coño, pues no es para tanto, mira, que estoy dando una conferencia y ni tan mal, es muy fácil, ¿no? Pues digamos que es un poco eso, ¿no? Todas esas cosas que te dan tanto miedo, me daba muchísimo miedo cuando trabajaba en la multinacional, que me despidieran, yo tenía pánico al despido. Y el despido era la semilla de mi liberación. El despido era lo que yo necesitaba, pero yo tenía pánico. Y la vida te lleva siempre a experimentar que eso que te da tanto miedo es lo que te va a hacer feliz, es lo que te va a hacer conectarte con el amor, ¿no?
Y de eso va el juego de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué más te cuento? Pues eso, el ego es el personaje con el que nos identificamos en este plano. Ahora la reencarnación, vale. Dentro de la ilusión, porque la reencarnación en realidad tampoco es real, solo forma parte de la ilusión, de Matrix, del holograma, ¿vale? Dentro de, pues vivimos diferentes vidas con diferentes egos, con diferentes personajes. Yo aquí soy Covadonga, en mi anterior vida seguro que fui un gay, como yo decía, o hace dos, en la anterior habré sido un chino, la otra, y llevamos pues muchas vidas experimentando Matrix, experimentando la ilusión de separación de Dios, porque en realidad nunca nos hemos separado, todo esto es un sueño, experimentando este sueño en el que vivimos diferentes aventuras, diferentes experiencias, diferentes personajes que nos llevan a recordar nuestra naturaleza esencial, a recordar que en esencia todos somos Dios y a volver a casa. Entonces, por eso digo yo que nos reencarnamos. Mi ego es algo, como si dijéramos, la carcasa con la que me experimento y el sistema de creencias basado en el miedo. ¿Qué ocurre? Que este mundo está tan jodidamente perdido que está regido por el ego, está en el sistema de creencias del ego. Las escuelas te enseñan desde niño que tienes que competir, te juzgan, te clasifican, te comparan, te hacen sentarte y te hacen negarte, reprimir tus necesidades. O sea, es terrible. El sistema educativo es que es lo más enfermizo que hay en el mundo mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso hace que desde niñitos nosotros creamos que la vida es esfuerzo, que la vida hay que competir, que la vida es lucha, que la vida es dura. Y como le damos cabida a nuestro sistema de creencias, lo creamos. Pero no es real, no es real, ¿vale? Me dice Juan, ¿se podrá comprar tu libro en librerías de España? No, mi libro no se vende en librerías porque no hay detrás ninguna editorial, ¿vale? Mi libro se puede comprar por mi página web y yo lo mando a casa o por Amazon. Yo prefiero que lo compréis por mi página web. Uno, ¿por qué? Porque por Amazon apenas me queda margen, todo el dinero se lo lleva a Amazon. Yo lo puse allí para facilitar la venta, pero en realidad es un poco como que me dan a mí el 20% del libro, ¿vale? Y por mi web, antes no lo tenía habilitado para enviarlo a América Latina, ahora ya he puesto un botón que mi libro puede llegar a cualquier país del mundo si vosotros pagáis los portes y sale incluso más barato que por Amazon, porque por Amazon lo imprimen en Estados Unidos y te cobran el porte hasta Argentina, Chile, Colombia, donde sea, Venezuela. Sin embargo, desde mi web directamente yo lo meto en un sobre y te cobro los portes directos de Correos España, lo que cuesta Correos España enviarlo a Chile, Argentina o donde sea. Entonces, la mejor opción es comprarlo por mi web. Mi web es Covadonga Pérez Lozana, Covadonga, Lozana. Soy una mujer muy lozana, como veis. Bueno, soy un poco sobrada también a veces, que también hay que permitirnos ser lo que somos, ¿no? covadongapérezlozana.com y ahí lo tenéis, ¿vale? Por cierto, es muy bonito. Estoy muy contenta con ese libro porque me están llegando los primeros testimonios y a la gente le gusta mucho, ¿vale? Isabel Checa. No, perdón, Eli. Gracias. Eli era la que me preguntaba por la homosexualidad. Gracias, Cova, excelentes palabras. Muy identificada con lo que decís. Gracias por ayudarme a entender, cariños. Pues sí, o sea, la homosexualidad en el fondo es una bendición. Es una bendición, porque es muy dura, es una vida, es un camino jodido, pero es muy bonita porque te hace crecer tanto. Te hace crecer tanto. Y es más, se me olvidó decir una cosa importante. Ellos, como todos somos uno, cuando tú digamos que elevas tu nivel conciencial, estás impactando en el uno. O sea, yo cuando me sano, no solamente me estoy sanando a mí y a mi transgeneracional, yo tengo un impacto en muchas mentes, porque en realidad no hay una sola mente que es la mente de Dios y todos estamos unidos en esa mente, ¿no? Aunque nosotros nos percibamos como separados, en realidad no estamos separados, somos la mente uno, ¿no? Entonces, los homosexuales tienen un impacto súper positivo al colectivo, porque son almas que se están sanando y esa sanación, no solamente ellos la experimentan a nivel individual, sino que tiene un impacto en el uno. Entonces, yo desde aquí quiero dar las gracias a todos los gays por el enorme impacto que tienen en el uno. O sea, porque mola mucho, porque ellos sanándose y amándose y superando la intolerancia, superando ese miedo a las apariencias, están impactando en la tolerancia de todo el uno y en el miedo a las apariencias de todo el uno y en el empoderamiento de todo el uno. O sea, son almas que contribuyen muy positivamente al colectivo. También, a ver, yo también creo que contribuyo muy positivamente al colectivo con mi cambio y con mi frecuencia vibratoria, ¿no? Todos lo hacemos en mayor o menor medida. Pero gracias, chicos, por ese aprendizaje de amor y por esas vidas que habéis elegido, que son duras, pero que intrínsecamente
empujan, apoyan y potencian que recordemos quién somos y que volvamos a casa a ser uno con Dios, ¿no? Gracias. Isabel, hoy me ha pasado una sin razón. Estaba esperando para sacar un café en una máquina y una chica se ha puesto súper borde conmigo sin venir a cuento porque decía que me iba a colar. Llevo todo el día dando vueltas que tiene que ver esto conmigo. Intento sacarle razón en todo lo que me pasa, aunque hoy lo he entregado a la expiación para que me ayude. Muy bien, cariño. Muy bien, entrégalo a la expiación. Pero esa ira de esa chica que se pone borde contigo puede tener que ver, no te sientas culpable, ¿vale? La culpa no te vale para nada. La culpa, caca. Entregarle la expiación, sí, es una buena estrategia, pero tampoco es que tú hayas hecho nada malo, es de ella. Pero puede ser que tú tengas ira reprimida, que tú no hayas expresado esa ira, ¿vale? Entonces, puede ser que esa chica te esté manifestando, si hay una parte de ti porque tú no te expresas, porque sigues teniendo miedo a ser tú al 100%, porque tienes miedo a que no te quieran si expresas tu ira, que viene un iracundo fuera que te está mostrando que tú no te das el permiso de sentir ira. Yo a veces me pongo iracunda y no pasa nada, cariño. Es mucho más honesto ser iracunda que proyectarlo a los demás. Y esto lo digo por una conocida que tengo, que ella siempre es ideal, siempre va con la sonrisa, pero luego está llena de mierda por dentro porque no se permite expresarse y está siempre proyectando sus carencias en los demás y viendo a los demás como malos, ella como buena, porque no se permite ser. Y permitirte ser también implica por aceptar tu lado oscuro y por aceptar que a veces sientes ira. ¿Cómo no vas a sentir ira si llevan toda la vida machacándote y manipulándote y no dejándote ser quien eres realmente? Nos pasa a todos. Vivimos en una sociedad muy enferma y además tenemos muchas emociones reprimidas de muchas vidas que necesitamos expresar y no pasa nada. Entonces tú plantéate, si alguien se te pone iracundo fuera, puede tener que ver o con que pongas límites, con que le digas que no, también puede tener que ver con eso. Oye, mira, a mí no me hables así. Un respeto. A mí me respetas. Porque igual tú eres una persona que no dices que no o que no pones límites. Y en la vida también hay que saber hasta aquí, tronco. ¿Vale, cariño? Laura, hola, Covadonga. ¿Qué opinas sobre las relaciones de amigos con derecho a roce? Uf, esto es, a ver, a mí me parece muy bien que la gente se acueste con quien quiera y tenga sexo con quien quiera y tal. Ahora, esto depende de lo que hay aquí debajo en cuanto a cómo tú lo estés viviendo, ¿vale? Porque si tú te estás conformando con un tío que se acuesta contigo, con el que a ti en realidad te gustaría que fuera tu novio, pero él no quiere y entonces tú aceptas eso porque no puedes conseguir nada más, malo. Malo, porque tú al universo le tienes que decir, yo soy digna de un amor pleno. Punto pelota. Y yo no como pienso de perro. Y el pienso de perro que se lo coma su puta madre. Y si este tío lo único que me va a dar es pienso de perro, no, mira, es que yo me quiero comer un entrecot. O en mi caso que soy vegetariana, yo me quiero comer unos espaguetis. O me quiero comer una pizza. Pero no me quiero comer pienso de perro. Y eso que te están dando es pienso de perro. Que tú lo aceptas porque dices, bueno, si no tengo derecho a nada mejor o si no va a llegar nada mejor, pues me conformo con esto. Pero tú al universo le tienes que decir bien claro que tú no te conformas con medias tintas y que tú quieres un hombre maravilloso para ti sola. Punto pelota. Y si no tengo un hombre maravilloso para mí sola, estoy sola, que ya aparecerá. Que ya aparecerá. Pero no me conformo con alguien que venga y que me eche un polvito de vez en cuando. No. Vamos, yo lo tengo clarísimo. O sea, yo en mi caso, yo he vivido eso en otras, porque había otros momentos de mi vida que no me sentía tan digna. Pero yo lo digna que me siento ahora, a mí, o viene un tío a mi lado a amarme con el 100% plenamente, o que le den por culo. A mí medias tintas, nanay. Yo creo que he sido bastante explícita. Juan, hola Coba, hace tiempo que te voy siguiendo por YouTube y me gusta mucho tu trabajo. Gracias, cariño. Quería hacerte una consulta. A mí como a Fernanda se me repite el mismo patrón de chica como pareja en la que me paso la relación mendigando amor. Ya llevo 20 años así. Y eso es un lastre impresionante porque me afectan todos los aspectos de mi vida, pero no consigo aprender la lección. ¿En qué crees que debería trabajar, Coba? En la autoestima, mi amor. En la autoestima. En la autoestima. Nadie te va a dar fuera lo que no te des tú a ti mismo dentro. Reconoce tus necesidades, atiéndelas, ponte en primer lugar, observa tu diálogo interno, cómo te hablas a ti mismo, háblate bien, ámate. Tú, en primer lugar, vuélvete lo que la sociedad conoce como egoísta, que no es más que amor propio. Tu amor propio, cultiva tu amor propio, ámate. Tú en primer lugar, no, otro. Yo no como pienso de perro, que no como pienso de perro. Que te viene una tía que te trata así a medias, mándala a tomar por el culo.
Antes mil veces solo que mal acompañado. ¿Cuáles son los principales indicios de que una relación de pareja ya acabó? Yo creo que cuando hacemos esa pregunta es porque la relación de pareja ya ha acabado. No hay un indicador matemático. Esa respuesta está en tu corazón. Pero cuando llegamos a hacer esa pregunta es porque malo, 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 esa relación ya finito, finito, finito. Me están diciendo los de Holística que qué intenso el programa de hoy. Sí, sí, es que hoy estoy yo con la energía, hoy estoy yo con la vibración. Hay días, pero hoy llevo todo el día súper conectada. Hoy llevo todo el día enchufada. Hay días que estoy más enchufada, hay días que menos. Y me encanta, ¿no? Porque cuando estoy ahí sintiendo la vida con tanta intensidad como lo estoy sintiendo ahora, es que qué bonito es vivir, ¿no? Cuando estás conectada y sintiendo y expresándote sin miedo y repartiendo amor, ¿no? Y qué poco importante es ya todo lo mundano, ¿no? Cuando ves que no somos un cuerpo, que somos mucho más que eso, ¿no? Que somos Dios y que no estáis separados de mí, que sois una parte de mí y que muchísimas gracias por escucharme, de verdad, os lo agradezco un montón, es una pasada que estéis ahí siempre al otro lado, dándole sentido a todo lo que hago, escuchando todo lo que digo y transmitiéndome tanto amor, ¿vale? Un abrazo enorme a todos, que esto se acaba. Y dice Eli que la hago reír. Sí, es que hay que ser ya explícitos. O sea, que ¿cómo sé si una relación se ha acabado? Joder, en el momento en el que te empiezas a preguntar si se ha acabado es porque se ha acabado, ¿sabes? O sea, pero mucho ánimo, Juan, que seguro que hay más peces en el mar. Y ahora lo que la vida te está pidiendo es que aprendas a estar solo, que te va a venir genial para construir la autoestima. Mira cómo lo hice yo conmigo. Léete mi libro. Pues nada, os mando un abrazo enorme a todos y, y nada, chicos, hasta luego, no sé qué más decir.